Gracias a todos por conectarse. Sean todos bienvenidos a esta reunión, a esta charla. Gracias por asistir y por hacer que esto sea posible. Vamos a dar comienzo. Quiero compartir con ustedes, presentarles primero que nada a la persona que está con nosotros. Tenemos esta serie de conferencias o charlas que llevan por el título general El carácter que conduce al éxito. Esta charla estará siendo compartida por Alfredo Macías, quien es del norte de México, estudió en la Universidad Autónoma de Nuevo León, es titulado como químico bacteriólogo, trabajó también en Monterrey, en el Hospital de San José del Tecnológico de Monterrey por 5 años, hizo estudios de maestría en estudios zoológicos en Chicago, Illinois, y actualmente vive en el norte de Tamaulipas, desarrollando trabajo de desarrollo personal y pastoral con familias y estudiantes del norte de Tamaulipas y con migrantes actualmente. Entonces queremos darles a todos la bienvenida, y el tema del día de hoy va a estar enfocado principalmente al tema de la responsabilidad. Alfredo Macías, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Adelante. Bien, muchas gracias por la invitación, y a ustedes también por conectarse y tener un espacio, abrir un espacio entre sus muchas actividades que tienen, ya sea con su familia o algunos incluso de su trabajo, quizás pueda ser, pero estoy muy contento de estar aquí en esta reunión digital y poder pues compartir algunos elementos acerca del carácter que probablemente ustedes ya pues conozcan y estén desarrollando en sus trabajos o con su familia. Pero quiero más bien a repasar algunos elementos acerca del carácter, porque el carácter, decimos, el carácter de una persona conduce al éxito. El carácter que una familia tenga conduce al éxito. El carácter que mostremos en nuestro trabajo conduce también al éxito en la empresa, en el trabajo que estemos desarrollando. Y por supuesto, el carácter que desarrollamos de las personas, las familias, en la sociedad donde nos movemos o donde influimos, pues también tiene un gran peso en lo que es la sociedad actual, ¿verdad? Que vamos a ver un poquito también más adelante acerca de eso. Pero, ¿qué es el carácter? Y en el griego clásico significaba hacer una incisión o una marca, ¿verdad? Eso significaba el carácter. Se hacía una letra, pues era un carácter, ¿verdad? Y en cuanto a la persona, pues el carácter es la motivación interna que tenemos todos los individuos, las personas, la motivación interna para hacer lo correcto en todo tiempo, conforme a las más altas normas de comportamiento. O sea, es una motivación que surge en el interior para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. Alguien ha dicho que el carácter es algo que realizamos, o nuestro verdadero carácter es como somos cuando nadie nos está viendo. Cuando nadie te está viendo y te comportas de ciertas maneras, bueno, precisamente ese es el carácter, porque es tu motivación interna que tienes para desarrollar ciertas cosas, ya sea en tu casa o en el lugar donde estés. Pero es una motivación interna para hacer lo correcto, cueste lo que cueste. El carácter también es la respuesta sabia ante la presión de una situación difícil. El carácter es lo que hacemos cuando creemos que nadie nos ve. Ahora, yo quisiera hacer una distinción entre lo que es el carácter y el temperamento, y hacer la distinción y clarificar que el carácter es distinto al temperamento. ¿Y por qué? Bueno, pues simple y sencillamente nosotros decimos que el temperamento pues son características innatas, psicológicas, que se muestran en la manera como
como nosotros nos enfrentamos o reaccionamos ante una situación determinada. Y esto lleva mucho el sentir o los sentimientos. Entonces, cuando hay un accidente, pues reaccionamos de maneras diferentes cada uno de nosotros, o cuando pasamos por un lugar donde hay un evento de un accidente, pues reaccionamos diferentes, cada uno de nosotros. Bueno, ese es el temperamento, pero el carácter es distinto y ahorita vamos a platicar por qué. Usted sabe, adelante, usted sabe que hay personas que tienen temperamento colérico o que son muy sensibles, y hay veces irritables, se irritan fácilmente. Hay personas con un temperamento sanguíneo que son extrovertidos, que dicen todas las cosas, que son muy sociables. Hay personas que tienen temperamentos melancólicos o temperamento melancólico, son introvertidos, hay veces son apáticos, y hay personas que tienen un temperamento flemático, son tranquilos, y cuando hay una situación de emergencia, y pues por su temperamento, pues reaccionan de maneras más pacientes, más tranquilas. Y pues bueno, eso tiene que ver con nuestra naturaleza psicológica, y que nos hace reaccionar así con mostrando nuestros sentimientos, reaccionando con nuestros sentimientos. Pero en el caso del carácter, el carácter es una decisión. El carácter no es un sentimiento. El carácter es una decisión. ¿Han ustedes escuchado hablar de gente que dice de otra persona, fulano de tal tiene un carácter bien fuerte? ¿Y por qué tiene un carácter fuerte? Bueno, porque pues es muy enojón, ¿verdad? Por ejemplo, o se enoja fácilmente, ¿verdad? Y este planteamiento es un planteamiento equivocado, porque lo que sí podemos decir es que si esa persona no tiene un carácter fuerte, más bien tiene un carácter débil, tiene un temperamento irritable, podríamos decir, y se enoja fácilmente, pero no tiene un carácter de dominio propio, no se puede dominar a sí mismo. Esto lo vimos nosotros cuando enseñamos acerca de cómo reaccionar al bullying a niños de secundaria, ¿verdad? Había una secundaria aquí en Matamoros, y pues había unos niños muy agresivos por ahí, y nos pusieron ahí a darles unos cursos a unos niñitos que pues no podían manejar esto del bullying, ¿verdad? Y sacaban su temperamento, ¿verdad? Para responder, pero tuvimos que enseñar cómo tener un carácter de dominio propio, un carácter apacible, un carácter de dominio propio en medio de una situación tensa, ¿verdad? Entonces, el carácter tiene que ver con tomar decisiones, tomar una decisión de decir, voy a hacer esto, voy a practicar esto, voy a decidirme por esto, porque el carácter no es un sentimiento, sino es una decisión. Y siempre cuando enseñamos carácter, decimos al final, bueno, ya hemos visto el concepto acerca, por ejemplo, ahora vamos a ver de responsabilidad, pero vamos a enseñar algo que nosotros tenemos que decirnos a nosotros mismos para ir aprendiendo acerca del carácter, y es decir al final, bueno, hoy decido yo ser una persona con este carácter. Y cuando nosotros vamos entendiendo esto, pues entonces vamos tomando decisiones, pues en el día, que nos van dirigiendo hacia ese tipo de carácter que queremos integrar a nuestra vida.
Siguiente. Muy bien, estas son las cualidades de carácter. Tenemos 49 cualidades, o hemos enlistado 49 cualidades de carácter y todas ellas las enlistamos con lo opuesto, ¿verdad? Por ejemplo, la ahorratividad, que es el carácter o la decisión de no gastar ni permitir que otros gasten innecesariamente. O sea, tenemos que ahorrar, nos proponemos eso y hacemos, ¿verdad? Lo que nos proponemos, ¿verdad? La atención, mostrar el valor de una persona o tarea concentrándome totalmente en ella, o sea, es la concentración, la atención. La confiabilidad, que es cumplir con lo que acordé hacer, aun cuando requiera de sacrificios inesperados, ¿sí? Entonces voy a cumplir lo que yo me propongo hacer y aunque haya una situación difícil, pues no voy a ser voluble, voy a mantenerme en esa decisión que he hecho. Entonces, lo contrario a ser confiable es ser voluble. Las personas volubles que son muy cambiantes en sus decisiones, ya no digamos en sus sentimientos, pues entonces no pueden ser, pues, o batallan para ser personas de carácter responsable. La diligencia, que también está aquí, versus la pereza. La diligencia es invertir mi tiempo, voy a invertir mi energía para terminar cada tarea que se me asigne. O sea, soy diligente, soy pronto para hacer las cosas y establezco el tiempo que voy a ocupar en resolver una situación dada en mi casa o en mi trabajo y le voy a imprimir energía para terminarlo a tiempo, para terminarlo satisfactoriamente. El dominio propio es versus el desenfreno, que tiene que ver el dominio propio con rechazar deseos indebidos y hacer lo que es verdadero, lo que es correcto. En todos los lugares de nuestro querido México se cuecen habas, decimos naturalmente, ¿verdad? Decimos, pero debemos de tener un carácter de dominio propio y evitaremos muchos conflictos, tanto familiares como conflictos en el trabajo, ¿verdad? Por allí está el entusiasmo, ¿verdad? El entusiasmo frente a la apatía o en contra de la apatía. Y el entusiasmo, pues yo voy a expresar el gozo o la alegría, o las ganas, como decimos generalmente, las ganas en cada tarea mientras hago mi mejor esfuerzo. Entonces estoy con una actitud positiva, realizando las cosas y no soy apático, no soy, no desprecio ni a las personas ni las cosas, sino que me aboco con alegría a hacer mi trabajo, ¿verdad? Alguien ha dicho que el mejor trabajo es aquel que disfruto y aparte de que disfruto lo que hago, pues me paga, ¿verdad? Y eso es importante de entender, ¿verdad? Y en el nivel en el que te encuentres tú, ya sea que estás empezando un emprendimiento o estás, o tienes varios años en una compañía, siempre tienes que valorar tu nivel de entusiasmo y también tienes que, pues, realizar, ¿verdad? Las cosas, decidirte realizar las cosas con esmero, con entusiasmo, ¿verdad? Muy bien, son varias y la siguiente, no las vamos a ver todas, no las vamos pues, a definir todas, pero sí hay algunas que sí creemos que son importantes. Por ejemplo, está ahí la mansedumbre, ¿sí? Y esta, pues la mansedumbre es la capacidad de tener fuerza, pero de desarrollarla frente a las situaciones tensas que se están dando. Entonces,
es una motivación interna de decidir, no me voy a enojar, ¿verdad? No voy a descargar mi ira, ¿verdad? Sino que hay una decisión de mantenerme tranquilo en medio de lo que está pasando. Es ceder, incluso ceder, fíjese, muy interesante, ceder mis derechos y expectativas personales con el deseo de servir, ¿sí? Pues eso implica decisiones. Precisamente ese es el carácter, ¿verdad? Incluso ceder mis derechos y decir, bueno, voy a ceder esto, voy a ceder en esto, todo con el fin de servir a los propósitos más altos que nos hemos trazado, ¿verdad? Y esto es importante de digerirlo también. También tenemos la responsabilidad, pues, versus la irresponsabilidad. Y esto es saber y hacer lo que mis autoridades esperan de mí. Y estoy usando el lenguaje de mis manos porque es ilustrativo esto de la responsabilidad para enseñar pues en nuestra casa. Recuerden ustedes que somos seres integrales y que somos únicos, cada uno de nosotros, vaya, todos tenemos una huella distinta, y podemos nosotros desarrollar carácter y desarrollarlo en cualquier escenario en el que esté, porque somos seres integrales, no podemos ser de una manera en nuestra casa y de otra manera en nuestro trabajo o en el lugar a donde vayamos. Si queremos ser honestos con nosotros mismos y ser responsables con nosotros mismos, tenemos que ser seres integrales. Y entonces podemos desarrollar cada uno de estas cualidades de carácter en nuestra casa, porque finalmente somos personas en familia. O sea, nacimos en una familia, nos desarrollamos en una familia. Probablemente si tú eres una de las personas que no conociste a tus padres, bueno, naciste en una familia, pero también te desarrollaste en una familia, quizás con los tíos, quizás con otros parientes, pero finalmente estabas en una familia. Y algunos de ustedes, pues, se han casado y están desarrollando, cultivando, pues, una familia. Otros están todavía pensándolo, ¿no? En vías o buscando. Pero la verdad es de que lo que somos en nuestra casa es el carácter que estamos, primario que estamos teniendo y que vamos a desarrollar o podemos desarrollar integralmente en los demás escenarios. Adelante, hermano. Adelante. Sí, muy bien. Finalmente está por ahí la virtud versus impureza, ¿verdad? La virtud es la excelencia moral manifiesta en mi vida al hacer constantemente lo que es correcto, ¿sí? Eso es la virtud. Y lo contrario, pues, es la impureza, es la mezcla, ¿verdad? Mezclo las cosas, mezclo la verdad y el error o la mentira, y esto, pues, demerita, ¿verdad? En la vida o en la excelencia moral que todos hemos de tener. Muy bien, adelante. Muy bien, aquí tengo el ejemplo de los retos, algunos de los retos, son muchos los retos visibles, pero que tenemos en nuestro México. Y yo quise poner estos, hay muchos, estos son retos visibles negativos, ¿verdad? Hay retos positivos también de desarrollo, ¿verdad? Que tenemos y que muchos de nosotros estamos en esos procesos, en esos trabajos de desarrollo económico, de desarrollo industrial, de desarrollo en las energías alternativas, etcétera. Pero también no podemos negar la realidad o los fenómenos en los cuales estamos atravesando en México de la frontera norte a la frontera
sur, ¿verdad? O sea, de Matamoros a Salina Cruz, de Tijuana hasta Chetumal, ¿verdad? Y esto va en crecimiento, realmente no podemos negarlo, que la cuestión va en crecimiento, la violencia, no solamente en intrafamiliar, sino la violencia en la sociedad, la violencia en las instituciones como las instituciones educativas se incrementa y sobre todo en épocas de verano, ¿verdad? Cuando está la situación cuando está la situación climática, ¿verdad? Pues con unos grados más arriba, pues entonces, pues nuestras células empiezan a trabajar más, nuestro organismo, y nos exasperamos muchas veces. Pues bueno, ahí ocurren situaciones de violencia por esto, ¿verdad? Las drogas, pues qué decir, ¿no? De las drogas, del alcoholismo, de la amargura, de los celos, pero estos son los retos visibles. La cuestión es de que ustedes ven el árbol y ve algo que está bajo tierra, y lo que está bajo tierra, pues es o el carácter o la ausencia de carácter. Y todos estos retos visibles nos hablan de lo invisible, de lo que hay bajo la tierra, ¿no? Quizás el rechazo, quizás el engaño que ha llevado a la amargura o al alcoholismo, probablemente la pereza que lleva a la desintegración de las familias, probablemente la infidelidad, el egocentrismo, el ser egocéntricos o ser narcisistas, y de amarnos en sobremanera, y que nos nubla la vista y no permite mostrar el afecto, el aprecio, el respeto a las demás personas. Entonces, lo que quiero recalcar con este dibujo es la falta de carácter conduce a muchas situaciones lamentables, peligrosas, o muchas situaciones difíciles en todos los escenarios donde nos desenvolvemos. Por eso es necesario desarrollar un buen carácter. La siguiente. Sí, adelante. Sí. Pero ¿qué pasa cuando desarrollamos un buen carácter? Un buen carácter donde somos atentos, mostramos consideración e interés personal ante hacia las personas, invertimos nuestro tiempo y energía para terminar las tareas que se nos encargan, somos perseverantes y hacemos decisiones de tener una fortaleza interior para resistir las presiones y hacer lo mejor que podamos. Somos sensibles para percibir los verdaderos sentimientos y emociones de los que nos rodean. Bueno, pues los frutos visibles de un buen carácter, pues son precisamente todas estas cosas. Por ejemplo, familias satisfechas, nuestra familia está satisfecha, está contenta, tenemos ciudades limpias y seguras, relaciones cordiales, también desarrollamos buen liderazgo o buena influencia en el lugar donde nos movemos, o también definitivamente la comunidad donde vivimos, la colonia, la ciudad, el pueblo, aquel lugar donde estamos viviendo, pues es una comunidad saludable. ¿Por qué? Porque hay retos, hay situaciones invisibles que están bajo la tierra, que son de raíz, y esas son las causas de raíz, el buen carácter, lo que desemboca en todas estas situaciones. Entonces, vamos a ver una proyección que ilustra esto que estoy hablando. Lo que estoy diciendo son situaciones reales. O sea, el carácter es lo que
son las decisiones que estamos tomando nosotros y vamos a tener esta presentación de lo que pasa en Japón. Se ha desarrollado una cultura de carácter comunitario que viene a ser esto que vamos a ver. Fíjense bien porque se muestran varios escenarios que desembocan en una comunidad saludable. Llegan a Japón. Es sin duda ¿Escucha? la gran limpieza Sí. que puede verse en lugares privados y sobre todo en zonas públicas. Japón es uno de los países más limpios, pese a la gran cantidad de gente que pasa por sus calles a diario y al probablemente consumismo desmedido que se vive en sus grandes urbes. Las ciudades suelen estar muy limpias. La gente no suele tirar desperdicios al suelo y eso que tampoco las multas son excesivas. Se trata simplemente de una cuestión de educación y conciencia social. La idea se les inculca a los ciudadanos japoneses desde muy pequeños. En las escuelas japonesas no hay servicio de limpieza. Son los propios alumnos los que limpian su escuela, pero son varias las causas por las que las ciudades japonesas son o parecen extremadamente limpias. A continuación te compartimos algunas razones de por qué las calles en Japón están casi siempre limpias. Hay pocos basureros, al contrario que en países occidentales, en donde vemos un basurero o un contenedor cada pocos metros en la calle. En Japón los basureros son bastante escasos y suelen colocarse junto a máquinas expendedoras o en los conbinis. Pese a esto, los residuos no son un problema, pues sus habitantes están acostumbrados a llevarse la basura que generen en la calle a sus casas para ser ellos mismos los que tratan sus desperdicios. Limpian los alrededores de sus casas y empresas. Las personas suelen limpiar la zona en donde viven y además, las empresas privadas dedican el tiempo libre de algunos de sus trabajadores para que estos limpien el contorno de su edificio, la acera de enfrente, etc. Son muy exigentes con el reciclaje. Cuando se trata de reciclar basura, los ciudadanos japoneses rozan la perfección. Los días de recogida de basura reciclada son extremadamente precisos a la hora de separar y agrupar bien los desperdicios. De hecho, para asegurarse de que la basura está bien separada, en muchos sitios los vecinos se turnan para vigilar la basura de sus conocidos. Si no has separado bien los periódicos de las revistas, o si no has limpiado bien un frasco de salsa de soja antes de tirarlo, un vecino podría indicarte ese error. Grupos de limpieza voluntarios. En Japón existen muchos grupos de limpieza voluntarios que caminan por las principales arterias de las ciudades para recoger la basura que pueda haber en el suelo. Algunas comunidades, por otra parte, organizan sus cuadrillas de limpieza, dedicadas a cuidar la zona donde viven, informar de alumbrados dañados, limpiar ríos, etc. Limpieza en todos los aspectos de su día a día. La limpieza llega a ser casi una obsesión para muchos japoneses. A muchos, por ejemplo, les sorprende la limpieza en los vehículos. Camiones de la construcción, pese a estar todo el día en el barro y trabajando con materiales que ensucian, generalmente pueden verse impolutos. Esto se debe a que la mayoría de trabajadores de la carretera, después de cada jornada, dedican algo de tiempo a dejar limpias sus máquinas de trabajo, ya sean camiones o taxis. Hay muchas más razones por las que Japón es tan limpio. Estas son solo algunas que queríamos compartir con ustedes. Bien, pues es un pequeño video que por ahí vi en Facebook y dije, pues lo voy a poner aquí al grupo y lo voy a exponer porque pues refleja justamente esto, ¿no? Hay grupos voluntarios, se habla de varias cualidades de carácter donde se tiene una respuesta ante ciertas necesidades y a una responsabilidad comunitaria, ¿verdad? Y pues la gente pues es limpia, ¿verdad? O sea, en todas partes. Sí, y la gente es limpia en todas partes allí precisamente por eso, ¿no? Hay una ciudad limpia y segura por el carácter de responsabilidad, vamos a decir ahí, responsabilidad social, de saber y hacer lo que la comunidad espera de mí, ¿verdad? O sea, una comunidad espera de mí algunas cosas, son expectativas, ¿verdad? Y entonces se da uno cuenta de las expectativas y lo realiza. Siguiendo con adelante con la próxima, gracias. ¿Cómo podemos entonces desarrollar el carácter? Ya hemos hablado algo del carácter, de las
cualidades de carácter, hemos identificado algunas, hemos visto también situaciones de retos visibles que tenemos en nuestro México, y pues no solamente en nuestro México, o sea, también en nuestra, como tal, como país, sino en nuestra misma ciudad, en nuestras mismas comunidades, cómo desarrollar carácter. Y algunas de las cosas que podemos hablar sobre cómo desarrollar carácter es que el carácter se desarrolla en la vida de la persona mediante las decisiones que toma momento a momento. Desarrollar el carácter es una cuestión en que tenemos que ponerle ganas o pensar, ¿verdad? Y muchas veces pues a la gente no le gusta pensar, ¿verdad? Y dice, no, esto no es para mí, o esto pues es para otras personas, y a mí no me interesa. Pero pues, la verdad es de que el carácter, ningún hombre puede escalar más allá de los límites de su propio carácter, ¿verdad? Entonces, un carácter apático pues va a tener depletada hacia abajo a la persona, o la misma personalidad del individuo, ¿verdad? Entonces, algunos han dicho de que hoy somos lo que somos por las decisiones que tomamos ayer. Entonces también hoy soy lo que yo soy ahora, usted es lo que usted es ahora por las decisiones que usted tomó ayer o tomó en el pasado. El lugar donde ibas a estudiar, la universidad donde ibas a estudiar, y te decidiste por allí, agarraste ese camino, y ahora precisamente por esa decisión estás en donde ahora estás desarrollándote, ¿verdad? Podemos decir, como decía Ana Frank, la forma final del carácter de una persona está en sus propias manos, ¿sí? La forma final del carácter de una persona está en sus propias manos. Entonces, el carácter se desarrolla en la vida personal mediante decisiones que tomamos, ¿sí? Mediante decisiones. El carácter se desarrolla cuando se enfatizan, se exigen, se reconocen actitudes, palabras y acciones correctas. ¿Dónde se van a desarrollar estas actitudes, palabras y acciones correctas? En nuestro entorno primario, en nuestra familia. Entonces, necesitamos, como están ustedes leyendo, establecer una cultura familiar basada en el carácter, donde cada miembro de la familia debe tener la decisión personal para desarrollar carácter en su propia vida, ¿verdad? Entonces hay que hacer un compromiso con el carácter. O sea, voy a hacer un compromiso de que mi familia sea una familia que tome decisiones basadas en cualidades de carácter, no decisiones tomadas por los gustos, ¿verdad? Muchas veces hacemos eso, tomamos decisiones en la familia solamente por los gustos o por los sentimientos, pero debemos de pensar en qué estamos sembrando ahora para cosechar después, ¿verdad? Entonces hay que hacer un compromiso con el carácter. En segundo lugar, pues ser ejemplo de carácter, ¿verdad? Una familia de buen carácter debe comenzar, pues, ¿con quién creen? Pues con los papás. Y si tú ya eres papá, ¿verdad? Entonces tienes que ser ejemplo de carácter. Otra de las cosas es comunicar los principios. Yo les puedo pasar, o más bien Emanuel les puede pasar a ustedes una lista de definiciones bien sencillas de cada una de las 49 cualidades de carácter para comunicar precisamente lo que uno de los principios es comunicar qué es esa cualidad y cómo desarrollar esa cualidad, ¿verdad? La otra es, pues sí, proveer capacitación en carácter.
Yo recuerdo que cuando yo empecé a ver esto del carácter hace como unos, pues, ¿qué serían? Unos 8, 10 años, me invitaron del municipio, fíjense, del municipio, me invitaron para escuchar unas conferencias sobre el tema, porque el municipio estaba firmando o quería hacer de Matamoros una ciudad de carácter. Y entonces convocó pues a los diferentes grupos sociales, maestros o directores de escuela, autoridades de diversos tipos en el gobierno municipal, en el gobierno estatal, autoridades que estaban involucradas en el desarrollo de la ciudad, empresarios, estudiantes, pastores, clérigos y de todo tipo de personas que se desenvuelven en diferentes escenarios, asociaciones civiles, para proveer una capacitación en cuanto a carácter y poder aterrizarlo pues en sus instituciones y y también en las familias. Entonces, esto es interesante. Tenemos que comunicar cómo desarrollar carácter, pero también capacitarnos. Y algo de esto es precisamente estas pequeñas charlas o cursos. También basa todas tus decisiones familiares sobre el carácter, ya lo dije, y algo muy interesante que debemos de aplicar incluso en nuestros trabajos, es pues entender y corregir actitudes erróneas. Bueno, en nuestros trabajos muchas veces tenemos códigos de conducta y bueno, pues esos son principios que hay que llevar a cabo, ¿verdad? Una compañía que tiene una visión, una misión establecida, que tienen objetivos y metas y que se traza un código de conducta, pues entonces pues va a tener menos situaciones conflictivas entre el personal, pero va a desarrollar carácter en el personal, carácter de virtud, carácter de contentamiento, de cautela, de atención, etc. Y de responsabilidad también. Adelante. Bueno, si en nuestra familia reconocemos las necesidades de carácter desde la raíz de los problemas, pues vamos a empezar a entender mejor esto del carácter con nuestros hijos, para que ellos vayan desarrollando un carácter de disciplina, de responsabilidad, de atención. Y pues también tenemos que enfocarnos, nosotros como padres lo hemos hecho, en la disciplina o en la corrección, pues basada en carácter, no basada en la competencia de decir, te voy a premiar por que hagas esto, que es lo que comúnmente y generalmente se hace en las familias, sino más bien porque tú fuiste responsable y decirlo, o sea, ahí está justamente la recompensa por el buen carácter y la corrección por el buen carácter, la disciplina. Uno lo dice a la familia, lo dice a los hijos. Oye, pues yo quiero agradecerte, yo le digo a mi hijo que me hayas traído esto, que hayas puesto atención a lo que te dije, porque la atención es enfocarte en las personas y en lo que se te está diciendo, y tú has desarrollado ese carácter. Y mira, nos sentimos mejor, más contentos, se llevaron a cabo las cosas como habíamos planeado, llegamos a la meta familiar que habíamos hecho, etcétera. Todas estas cuestiones nos llevan a poder obtener la recompensa por el buen carácter en la familia. La siguiente. Bueno, antes de pasar a la responsabilidad, sí me gustaría, entre las recompensas por formar carácter en la familia, es que va a fortalecerse las relaciones familiares, se va a desarrollar el respeto, que por cierto, en muchos lugares encontramos esa queja, por ejemplo, en maestros de secundaria, en maestros de primaria, es
el pan de cada día, escucharlos a ellos, pues de que ya no hay respeto y que los muchachos ni a sus padres respetan. Incluso los padres de familia así lo mencionan. Bueno, precisamente si hay carácter en la familia, si hay una cultura del carácter, pues se va a desarrollar respeto. Si en el trabajo hay una cultura del carácter, se va a desarrollar el respeto entre compañeros y compañeras, se va a fomentar el trabajo de equipo que en muchas compañías se está buscando, se cultiva la paz, ¿verdad? En las familias cuando hay una capacitación en cuanto al carácter y se desarrolla y se ayuda a alcanzar incluso metas financieras que como familia se procura o se incrementa definitivamente el potencial de la vida. Y yo quisiera hablarles acerca de la responsabilidad y una de las cosas que estaba usando son mis manos, que es la responsabilidad para denominar o para identificar qué es la responsabilidad. Y a mí me gustaría que, aunque tienes ahí tu cámara apagada, está bien, pero que tú lo hagas, ¿no? La responsabilidad es saber, ¿sí? Saber y hacer, ¿verdad? Hacer, con mis manos, hacer lo que mis autoridades, los de arriba, esperan de mí, ¿sí? Y si tú haces esto, o sea, si tú identificas tu carácter en tu trabajo, pues vas a saber y vas a hacer lo que tu jefe o tus jefes inmediatos esperan de ti, ¿verdad? Entonces, saber y hacer lo que tus autoridades esperan de ti. En el área de social, ¿verdad? Por supuesto, también en el área municipal, ¿no? Hay un reglamento de tránsito, ¿sí? Hay un reglamento de tránsito y saber el reglamento y llevarlo a cabo, eso es la expectativa que tiene la autoridad, ¿verdad? Es una expectativa que tiene de que cumplas, que cuando está en rojo, pues es rojo y en amarillo, pues tú tienes que decidir, ¿no? Tienes que decidir irle bajando a la velocidad, porque si le arrecias a la velocidad y vas a media cuadra, ¿verdad? Y está poniendo en amarillo, en ámbar, pues es muy probable que no alcances a pasar y pueda haber un choque, una colisión. Entonces es muy importante la expectativa, porque las expectativas es parte importante de la definición de la responsabilidad, porque es imposible hacer una lista exhaustiva de las responsabilidades que conlleva un trabajo específico, un puesto específico, pero siempre hay un aspecto del trabajo que no se menciona al dar instrucciones, pero se espera que tú lo realices en tu trabajo. Entonces, esas son las expectativas. Si en otros escenarios, si a un individuo responsable se le manda a pintar una pared, también se ocupará pues, de cubrir el piso para no ensuciarlo y también cubrir los muebles, ¿verdad? Y incluso para no, si nada más va a hacer la pared y no el techo, pues va a poner cinta para no pintar el techo, ¿verdad? Y no pasarse de la raya, ¿verdad? Entonces, todo eso es parte, es la expectativa de aquel que tenemos, de aquel que va a pintar un lugar, ¿verdad? Entonces, la responsabilidad es la habilidad, es una decisión, sí, una decisión que va formando la habilidad de responder. Precisamente de ahí viene la palabra responsabilidad, de responder adecuadamente. Cuando tú veas a alguien demostrar su responsabilidad en tareas muy pequeñas, puedes esperar lo mismo cuando esa persona realice tareas o acciones más delicadas o más significativas. Pero si ves que falta responsabilidad en la manera en que alguien maneja los detalles, pues debes de tener cuidado en delegar en esa persona tareas más importantes. O sea, las cualidades de carácter en el trabajo nos van a conducir precisamente a lo que hemos estado diciendo,
a una cultura del carácter en nuestro lugar de trabajo también, pero también en beneficios, en satisfacciones o en beneficios. Siguiente. Bueno, hay algunas cosas muy interesantes, pero antes, eso mi hijo me regaló esta lamparita, ¿verdad? Se la acepté, le dije, muchas gracias, le dije, es una lamparita para ponerme acá, cuando se vaya la luz en la casa o en algún lugar, y siempre la traigo siempre uso una backpack y la traigo en mi backpack, y pues es una lamparita bien confiable esta, ¿eh? La tengo en mi backpack y como esta también utilizamos relojes, utilizamos en la casa electrodomésticos, o si vamos a usar a perforar una pared para poner unos taquetes, para poner un cuadro, pues también usamos por allí un taladro. Todos los días utilizamos herramientas y aparatos que esperamos funcionen de una forma específica. Cuando los encendemos, sabemos lo que podemos esperar, ¿verdad? Y es esa previsibilidad la que nos permite, pues, confiar en nuestras herramientas, ¿verdad? Pero nunca se puede comparar el valor de una persona con el de una herramienta, ¿verdad? Nunca. Sin embargo, comparten ese mismo principio, lo comparten, es un principio similar en las dos, tanto en los aparatos como en las personas. Esto quiere decir que cuando tienen la oportunidad de engañar las gentes, siempre, si son de buen carácter, pues siempre van a obrar honestamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque han decidido ser responsables, han decidido ser personas de carácter. Y cuando se les asigna una tarea difícil, las personas de carácter son previsibles, porque siempre dan lo mejor de su esfuerzo, sin darse por vencidas. Entonces, cuando el carácter de una persona es así de previsible, ¿verdad? Se le puede entonces confiar responsabilidades cada vez mayores. Y esto es importante en los trabajos, en el trabajo donde tú estás, en la oficina o en aquel proyecto que están desarrollando. Es importantísimo las decisiones personales que estás tomando para ser una persona de carácter. Muy bien, entonces hay que tomar decisiones diarias, y decisiones diarias que llevo a cabo y integralmente. Hay decisiones que tengo que tomar, empezando desde abajo ahí en la lista que está aquí en la sociedad. Sí, hay decisiones que debo de tomar en la sociedad. Pues sí, ¿verdad? Ser responsable con las señales de tránsito, poner atención. Hay decisiones diarias que debo de tomar en el trabajo, sí, ser honesto y saber y hacer lo que mis autoridades esperan de mí. En el hogar también, mis hijos, mi esposa, el esposo está esperando un carácter, una acción de parte tuya, ¿verdad? Y finalmente conmigo mismo. Bueno, ¿quién es mi autoridad en mi vida personal? Y siempre yo comparto esto y digo, pues definitivamente es nuestro creador o es Dios, cualesquiera que sea tu concepto que tengas del Ser Supremo, de Dios, pues tú eres responsable delante de Él, ¿verdad? Y es algo muy importante esto también en las decisiones diarias que tú estás teniendo. Finalmente, yo soy responsable delante de mi autoridad personal, delante de Dios, de una o de otra persona, para hacer lo que mi autoridad espera de mí. La siguiente. Bueno, ¿cómo desarrollar esto de la responsabilidad? Y hay algunas cosas aquí que quise poner. Una de ellas es supervisar, ¿verdad? Tenemos que supervisar. Parte de la responsabilidad de la palabra es responder. Y si tú eres líder en tu trabajo, en un proyecto, pues necesitas recibir información para poder responder en base de ella.
sea, tú eres un líder responsable, necesitas tener la información necesaria y necesitas supervisar, estar al pendiente, atento a cómo se está generando el curso de acciones que implementamos para que tú puedas tener la información oportuna y tienes que comunicarlo a tus subalternos, cuál es la información que deben de pasar y a qué tiempos para poder responder en base a esas informaciones fidedignas que te estén pasando. Entonces, es muy importante para desarrollar la responsabilidad, pues supervisar. También rendir cuentas, porque esto es parte de la responsabilidad. Tienes que rendir cuentas también a aquellos que están por encima de ti o tus jefes, vaya, o tu jefe, ¿verdad? Así de sencillo. Bueno, yo he estado casado por 32 años y nunca mi esposa me pidió que le informara dónde estaba, pero pues desarrollamos esas acciones, ¿no? De saber dónde estábamos, ¿verdad? Y más cuando vinieron los teléfonos, ¿verdad? Celulares, pues de informar, oye, pues estoy aquí, si se te ofrece algo, aquí estoy, ¿verdad? O llegué al supermercado, o llegué a tal tienda, o estoy en este lugar, en el municipio o algo, y entonces informas, estás rindiendo cuentas, eres responsable. Mantenerte en contacto con las personas a quienes le rindes cuenta y con los deberes que se te están asignando, pues logrará obtener la perspectiva necesaria para tomar decisiones de líderes, ¿verdad? No esperes a que tus superiores te pregunten acerca de tu trabajo. Tienes que saber qué información necesitan ellos y a proveer esa información. Y tienes que ser necesariamente honesto, de carácter honesto. Porque es muy fácil dar información que hace lucir bien lo que estás haciendo, pero hay que ser disciplinado y también darle información, hay veces que es crítica o que es desagradable, pero hay que compartirla, hay que rendir cuentas. Algo que también puse fue que tienes que ajustar, llenar las necesidades, porque la responsabilidad consiste en más que llevar a cabo ciertas funciones, es llenar necesidades. Alguien me platicó en una ocasión de una persona allá en Inglaterra, que era platero, o sea, trabajaba la plata, ¿verdad? Incluso era hijo de un platero, pero su responsabilidad era proveer para su familia. Y cuando hubo una tensión muy fuerte económica en Inglaterra, y esto trajo efectos de esto mismo sobre el comercio, pues provocaron una depresión económica muy fuerte y él no podía ya mantener a su familia por medio de su trabajo de platería, pues no había efectivo, ¿verdad? Circulante y la demanda de artículos de lujo pues se había caído. Por tanto, él buscó otras formas de utilizar sus habilidades. Y finalmente se decidió en algo totalmente distinto, ¿no? Pero que ocupaba su labor no era totalmente distinto, necesitaba su labor, sus conocimientos y sus habilidades de platero. Decidió hacer dentaduras postizas y así mantuvo a su familia. O sea, tenemos que ajustarnos a las necesidades y ser emprendedores y para responder pues a nuestra responsabilidad primaria, que es la familia. No debemos de darnos por vencidos, ¿verdad? Otra de las cosas que podemos decir es, bueno, pues no darnos por vencidos, ¿verdad? Luchar, ¿verdad? Siempre comunicar, ¿verdad? Es la responsabilidad, tenemos que comunicar. Lo hemos estado diciendo ya en varias ocasiones. Comunicar con nuestros hijos, a ver, vamos a tener una junta de familia. Muchas veces ni eso se tiene en la familia, pero es importante tenerlo en cuenta. Cooperar,
en entornos de trabajo es importantísimo, ¿verdad? No marcar su territorio. Esto es, vaya, muchas veces lo vemos. Déjame decirle, mi mamá trabajaba en la aduana de Matamoros. Se movía mucha economía por allí y todos marcaban su territorio, ¿no? Y que nadie pasara por ahí, ¿verdad? Y había ciertamente tensiones, pero cuando un trabajo se hace en cooperación, y no en competencia, sino no en la competencia, no en las competencias que uno tenga, no, porque precisamente el carácter es una competencia, son decisiones que hemos de asumir. Pero cuando el trabajo no se hace compitiendo unos contra otros, sino cooperando, o el trabajo en equipo, que en México no estamos francamente con esta cultura. Bueno, yo creo que los últimos 5 o 10 años ha cambiado mucho, aún y a pesar de la pandemia que tuvimos, pero cuando el trabajo se hace en cooperación o en equipo, entonces se va desarrollando la responsabilidad también. Y estar disponible, pues nos permite pues estar listos para responder a aquellas necesidades pues que vayan surgiendo. Adelante. Finalmente, y con esto termino la charla, es ¿qué ganamos con la responsabilidad? ¿Qué ganamos con el carácter? Pues ganamos mucho, ¿sí? Ganamos satisfacción, ganamos felicidad en nuestra familia, satisfacción, alegría, gozo, contentamiento. Nos sentimos satisfechos, contentos. Y ganamos también generosidad. ¿Generosidad en qué sentido? En que somos capaces no nada más de estar recibiendo, ¿no? Sino de estar dando, ¿sí? Somos capaces de dar. Somos capaces de administrar cuidadosamente los recursos que disponemos, los recursos humanos, los recursos materiales, los recursos físicos, materiales, los recursos morales y espirituales. Somos capaces de administrarlos para poder dar libremente a los que tienen necesidad de esos tipos de recursos. Y eso nos hace sentirnos contentos, satisfechos y de aportar a los demás para sus necesidades. Y digo, no solamente estoy hablando de economía, estoy hablando del carácter, de las cualidades de carácter, y estoy hablando de que somos generosos en eso y somos generosos de nuestras cualidades espirituales, ¿verdad? De relación espiritual, pues con Dios y con los demás. Pues yo espero que esto sea útil en los escenarios en los cuales te estás desarrollando, y espero que sea útil para ti. Pues nos vamos a ver el próximo sábado. Muchas gracias, Alfredo, por tan importante pues, tema que hemos estado abordando, ¿verdad? Pareciera que todos sabemos qué es el carácter. Creo que tenemos muchas ideas preconcebidas de lo que era. Sin embargo, hoy, pues al menos la definición la tenemos clara y saber realmente enfatizar el tema de la responsabilidad. Y agradezco el tiempo, la oportunidad que nos das de poder aprender contigo. Alfredo, gracias. Y también gracias a todas las personas que se conectaron. Gracias, Emanuel. Muchas gracias por la invitación y adelante. Pues muchas gracias por la atención que ustedes tuvieron de conectarse y de estar activos registrando esto que compartimos, que se hayan conectado y que hayamos coincidido aquí. Muchas felicidades, Dios les bendiga, y pues estaremos pendientes para la próxima entrega, ¿verdad?